Estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Tenemos un tema complicado, pero intentaremos mantenerlo simple. ¿Y por qué deberíamos siquiera hablar de ello? Bueno, la razón por la que tenemos que hablar de esto es porque si no le crees a Dios, entonces la Biblia nos dice que es imposible agradarle. Y esa es una declaración terrible. Es imposible agradar a Dios si no le crees. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Y le fue acreditado por justicia. Estoy seguro de que te has dado cuenta de que este mundo está alborotado. Y estoy seguro de que se habrán dado cuenta de que el cristianismo está bajo un gran ataque. Y Dios está buscando un pueblo que le crea en un momento como este. Ahora vamos a hacer muchas cosas que tal vez sean un poco técnicas. Pero no habrá ningún examen después, así que no importa si no obtienes todos los detalles. Y ni siquiera voy a mencionar todos los detalles. Seré breve. Todo lo que quiero lograr esta noche es que estés asombrado ante nuestro Dios. Ahora la mayoría de ustedes sabrán que fui ateo la mayor parte de mi vida. La mayoría de ustedes sabrán que enseñé evolución durante muchos, muchos años en la universidad. Pero cuando encontré la verdad, no podría vivir conmigo mismo si no la proclamara. Solo presenté algunas preguntas. A mis compañeros. Ni siquiera di ningún dato. Solo presenté algunas preguntas. Y se soltaron 10.000 demonios. Y fue entonces cuando me di cuenta de que este tema de la creación de la evolución no es una ciencia. Es una religión. Es una religión falsa. Es un ataque a la palabra de Dios. Y es esencial que el pueblo de Dios se pare como la aguja al poste para abordarlo. El mundo no se convencerá tanto con argumentos. Será convencido por el poder del Espíritu Santo que habla a la mente. Por lo tanto, es posible que nunca necesite todos estos argumentos. Pero es bueno conocer algunos de ellos. De modo que si crees que estás en pie, no te caigas. Así que entremos directamente en ello. Tengo un amigo ahí atrás. Él sabe lo que está haciendo.
Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en medio, y descansó el séptimo día. Para un científico evolucionista, esa es la afirmación más ridícula de la Biblia. Y la segunda afirmación es que Dios traería un diluvio. Y para un geólogo y un paleontólogo, esa es una afirmación ridícula excepto en un entorno local. Encontré esto el otro día y me pareció bastante interesante que la ciencia diga que hay 4 elementos básicos que necesitas para sobrevivir. Es decir, agua, aire, alimentos y luz. Ahora bien, ¿no es interesante que Jesús diga que Él es el agua viva, el soplo de luz, el pan de vida y la luz del mundo? En otras palabras, si quieres tener vida, realmente necesitas a Jesucristo. Y si el ataque proviene del mundo científico o si proviene del mundo espiritual y del mundo religioso. O si proviene a veces de nuestras propias filas. Quiero que comprendan que el blanco del ataque es siempre Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿encontrará fe en esta tierra? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos porque su título aquí abajo es: Mientras Él no viene. Lo que significa que solo tenemos una ventana de oportunidad muy corta para prepararnos para su venida. Y si leemos lo que Jesús dijo sobre el matrimonio en Mateo y el divorcio. Divorcio. Dice que al principio no era así. Por eso me parece muy importante querer entender cómo era todo al principio. Y descubrirás que el mundo está en guerra con el principio. Puedes cambiar la diapositiva. Bueno. Puedes cambiarlo nuevamente. Bueno. Simplemente tome una declaración simple en la Biblia en Génesis 129 donde dice, por ejemplo, que la dieta que Dios le dio al hombre se basaba en plantas. ¿Cuántas personas ignoran esta simple declaración del Génesis? Y luego la Biblia dice que el pecado vino al mundo, y ahora comeréis también las plantas del campo. Entonces frutas, nueces, granos, vegetales, esa era la dieta del hombre caído. La carne se añadió mucho más tarde. Mi almidón. Pero al principio, la dieta era 100% vegetal. Por tanto, asumo que estamos diseñados para una dieta basada en plantas. Independientemente de lo que se añadió después.
Porque así como en el caso del matrimonio y el divorcio, fue por nuestra terquedad que se añadió después. Entonces, si pudieras creer en Génesis, Génesis. No tienes que buscar más para encontrar lo que es mejor para ti. Ahora, cuando me convertí en creyente, investigué mucho sobre este tema. Y hace ya 20 o 30 años, demostramos en nuestros laboratorios que una dieta basada en plantas era la mejor para todas las criaturas del planeta, incluidos los carnívoros como los leones, los leopardos y otros por el estilo. Y nuestra gente es tan testaruda que no quiere oírlo. La siguiente diapositiva. Deslizamiento proestimado. Aquí hay un estudio realizado por Harvard Health Publishing. Salud de Harvard. Eso simplemente indica que comer carne supone un riesgo de cáncer. Ahora todos lo sabéis. La siguiente diapositiva. Y aquí hay un estudio interesante que acaba de publicarse, en una dieta vegana versus una dieta basada en carne, utilizaron gemelos idénticos. Jackie entendió, para que eliminaran las variabilidades genéticas. Y un grupo recibió una dieta basada en plantas. Y el otro grupo recibió una dieta omnívora que incluía carne y todo, pero era una dieta saludable con muchas frutas y verduras también. ¿Y entonces qué descubrieron? El científico principal en realidad dijo que estaba atónito. Que en tan solo un periodo de 8 semanas, las diferencias entre los dos grupos fueron asombrosas. Y que la edad fisiológica del que era de origen vegetal se reducía drásticamente. En otras palabras, eran más jóvenes que sus hermanas o hermanos gemelos. Podría haberles dicho eso hace 30 años. Porque lo encontramos en los monos verdes. Lo encontramos en ovejas. Dieta basada en plantas. Incluso un león fue diseñado para una dieta basada en plantas. No voy a probar eso esta noche. Hay conferencias en la web que puedes consultar para eso. La siguiente diapositiva. Está bien. ¿Cuáles fueron los puntos que planteé en lo que respecta a la cuestión de la evolución en cuanto a su validez? Ahora bien, esto fue hace mucho tiempo. Esto fue hace unos 38 años. Así que no estoy 100% seguro de si eran exactamente así, pero eran más o menos así.
La primera pregunta que hago es si la evolución de la vida comenzó con una diversidad baja y la diversidad aumentó con el tiempo. ¿Por qué el registro fósil muestra lo contrario? Es una pregunta lógica. Si la vida comenzó en algún momento de un pequeño estanque y luego evolucionó con el tiempo, entonces debe haber muy pocos animales al principio y muy pocas criaturas. Y plantas. Jardineras. Y luego, con el tiempo de 1 millón de años, deben obtener más y más y más. Pero eso no se ve en el registro fósil. ¿Por qué? Es contrario a la lógica. Segunda pregunta. Si la evolución procede de lo pequeño a lo pequeño, esto es una lógica simple. No se empieza la evolución con un elefante. Comienzas la evolución con una pequeña criatura unicelular. Pequeño. Y luego, a lo largo de 1 millón de años, se hacen más y más grandes. ¿Por qué el registro fósil muestra exactamente lo contrario? ¿No es una pregunta lógica? La siguiente diapositiva. Está bien. Si quieres ver cómo era realmente, puedes mirar aquí en el escenario. Regresa. Está saltando muy rápido. ¿Podemos volver a ese primero? Vaya. Vuelve al primero. Todavía regresa, regresa, regresa. Ahí tienes. Está bien. Ahora está el perezoso gigante. A la izquierda. Y aferrarse a él allí a un lado es el equivalente actual. Entonces, ¿podrías decir que había gigantes en aquellos días? ¿O qué pasa con esta linda criaturita de aquí a la derecha, el wombat? Mira este. El que vive hoy es el pequeño, y ese es el que vivió en el pasado, el grande. Repasémoslos rápidamente ahora. El próximo. Leones en el pasado y ahora. La siguiente diapositiva. Deslizamiento de prostomía. Ahí tienes al capibara en el pasado y en la actualidad. Carpincho y upasada, oji. Hay armadillo en el pasado y hoy. Caballos, tiburones. Túbaros. El tiburón antiguo usaría al tiburón moderno como palillo de dientes. Y los cocodrilos antiguos eran mucho más grandes que los actuales. ¿Crees que es posible que los humanos antiguos fueran mucho más grandes que los actuales? Entonces, si la Biblia habla de estos gigantes o de que Adán medía más de 3 metros de altura, veamos algunas, no otras preguntas. Este se vuelve un poco más complicado. La selección natural funciona eliminando las variantes más débiles. Entonces, ¿cómo crea más diversidad un mecanismo que funciona por resta?
Amigo mío, ¿quién crees que puede correr más rápido, él o yo? ¿Pelea o trabajo pronto? A él. No. Creo que correría más rápido. ¿No crees? Mis piernas son más largas que yo. Bueno. Entonces, la selección natural, si un león nos persigue, ¿a quién será más probable que atrape, a él o a mí? Bueno. Entonces la selección natural se deshace de él. Éramos dos. ¿Y ahora cuántos quedan? Uno. Entonces, ¿la selección natural produjo cada vez más o cada vez menos? Menos y menos. ¿Bien? Eso es lógico. Y si no puedes explicarlo, entonces piensa en tu teoría. Quizás hay algo malo en ello. O la siguiente pregunta, ¿por qué el gran archivador aparece al mismo tiempo en el registro fósil? ¿Ahora sabes qué es un filo? Un filo es una categoría enorme de animales. Entonces, por ejemplo, obtienes el filo artrópodos. Por ejemplo, filo artrópodos. Todo lo que tenga patas articuladas, ya sea un insecto o un cangrejo, lo que sea pertenece a ese grupo. O obtienes el filón cordata. Todo lo que tiene columna vertebral, incluido tú. Pertenece al filo cordados. Eso significa que le pertenece un pez. Le pertenece una rana. Le pertenece un reptil. Le pertenece un pájaro. Tú perteneces a ello. Ahora hazte una pregunta. ¿Cuánto tiempo debería tardar la evolución en crear un filo? En otras palabras, todo, desde un pez hasta una rana, pasando por un reptil y un mamífero, todo junto con todas las variedades. Debería llevar mucho tiempo. Un cuento es para Mario Filo, Levaria Milonians. ¿O qué pasa con el filo molusca? Todo lo que camina como un caracol. No tiene esqueleto interno. Lo que incluye cada caracol, cada babosa, cada criatura que tiene una ventosa en el mar. Más el pulpo, más los calamares. Debe llevar mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que aparecieron todos los filos? Todas estas enormes categorías de animales. Auge. Allí estaban. ¿Eso te sorprendería? ¿Eso te sorprendería? ¿Eso haría sonar tu jaula? Creo que debería.
Sí. ¿Cómo explica esto la ciencia? Tengo un pequeño término curioso que se llama equilibrio puntuado. Ahora bien, cuando era evolucionista, creía en el equilibrio puntuado. ¿Por qué? Porque yo quería. No. No tuve elección. Porque el registro fósil dice, boom. Allí estaban. Ahora, ¿cómo va a poder mi mente sortear esos 1 millón de años que necesito para crearlo? Porque esta teoría dice que la evolución no podría haber funcionado así. No pudo haber sido lento porque todo está ahí al mismo tiempo. Así que hubo un largo tiempo de equilibrio. No pasa nada. Y entonces, boom, apareció todo. Eso se llama equilibrio puntuado. Está bien. Hay otra pregunta. La selección natural actúa a nivel del fenotipo. Y no el nivel del genotipo. Ahora déjame explicarte esto de nuevo. Y mi amigo es muy útil aquí hoy. Ese león que nos persigue, no va a hacer un análisis genético para ver cómo es su ADN. Simplemente verá que es más bajo que los hombres y corre más lento. Entonces a la selección natural no le importan sus genes. Solo le importa cómo se ve. ¿Todos entienden eso? Esto es enorme. Porque lo que sucede en sus genes, y cómo surgieron y cómo crearon cada célula para que tenga ojos, oídos, nariz y todo lo que lo hace humano. Nunca está sujeto a la selección natural. Entonces, ¿cómo surgió? Porque al león no le importa lo que pasa dentro. Solo lo mira así. Entonces, ¿cuál es la respuesta que la ciencia tiene que dar? La respuesta que da la ciencia, ocurrió por casualidad. Ahora bien, si tuviera que explicarles aunque sea una fracción de la complejidad de lo que sucede dentro de él. Hay que asumir que todo sucedió por casualidad. Y entonces hay que preguntarse, ¿cuál es la probabilidad de que haya pasado así? Del código genético, salvo que llegó por casualidad. No hemos hablado de temas como la complejidad irreductible o incluso el diluvio universal. Y ya podemos ver que lo que nos dice la evidencia es lo contrario de lo que debería ser. La siguiente diapositiva. Está bien.
Entonces hagamos la pregunta, ¿de dónde vino la puerta? Entonces, ¿de dónde vino todo? ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde vino? La Biblia dice que Dios habló, y así fue. Eso es terriblemente poco científico. No hay lógica en eso. ¿Alguna vez has hablado y acaba de pasar algo? Pero eso es lo que dice la Biblia, y dicen que es ridículo. Pero miremos a los astrofísicos más importantes del mundo y preguntémosles cómo sucedió. Y dicen que surgió mediante el Big Bang. Ahora quiero que comprendan esta noche que el Big Bang es una teoría jesuita. Entonces la Iglesia realmente lo inventó. ¿Crees que esta Iglesia que la inventó está del lado de la Biblia o del otro? Y si le preguntamos a nuestro físico, entonces, ¿cómo sucedió? Dijo, bueno, el Big Bang fue una gran explosión. ¿De qué? Duque. ¿Qué explotó? Duques te explota. Y la respuesta es que los físicos del mundo, los astrofísicos y los astrofísicos cuánticos, usan la física cuántica hacia abajo. Está justo ahí. Nada. Así que déjame entender esto. Nada explotó y creó todo. ¿Es eso más ilógico de lo que Dios habló? ¿Y eso fue? Bueno. No es más ilógico. No. Lo mío es ilógico. Está bien. Si quieres ser ilógico, ambos son ilógicos. Entonces, lo que quiero decir es, ¿tiene la ciencia alguna ventaja sobre la Biblia? La respuesta es no. Ambos son ilógicos. No. Todo esto que ves se produjo por una explosión de la nada. La siguiente diapositiva. Está bien. Ni siquiera estamos hablando de la evolución de las moléculas. Creo que lo dejaremos fuera esta noche. Saltarlo. La siguiente diapositiva. Permítame simplemente decir lo que la ciencia enseña sobre el origen de la materia orgánica. Tiene tantos defectos que realmente no puedes usarlo en absoluto. Pero lo dejaremos fuera esta noche. El próximo. Esto parece muy interesante, ¿no? Esos son dos aminoácidos, el de la izquierda y el de la derecha. Son diestros y zurdos. Son imágenes especulares.
Y si la vida tuviera que evolucionar, solo podría utilizar el de la izquierda. Nunca podría usar el de la derecha. Pero ambos existen. Y sin un mecanismo para elegir, ¿cómo se obtiene una proteína? La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. ¿Cuándo explotó la vida? La siguiente diapositiva. Está bien. Esto viene de una revista muy popular. Es Scientific American. Científico americano. Y te dice que el declarante apareció simultáneamente. Eso me suena a creación si todo estuviera ahí desde el principio. ¿Bien? La siguiente diapositiva. Está bien. Los libros de texto más antiguos le contarán una larga historia, pero el hecho es que aparecieron al mismo tiempo. Si vas a la universidad, te enfrentarás a esta imagen. Y te dirá que justo abajo hay un anfibio. Algo que está en la misma categoría que un rebaño. Y a partir de ellos, todas estas criaturas se desarrollaron hasta que tenemos aquellas en la cima que están vivas hoy. Y tienen estas hermosas líneas para mostrar cómo surgieron. Pero en realidad esto no es cierto. Porque todos ellos existieron exactamente al mismo tiempo. De hecho, el cocodrilo siempre fue un cocodrilo, siempre fue un cocodrilo. Nunca hubo medio cocodrilo ni un cuarto de cocodrilo. Era un cocodrilo. Y si buscas las tortugas, nunca hay algo que esté en camino de convertirse en tortuga. Siempre es una tortuga. Está bien. Si quisiera ser lógico y me dijera, vale, ¿cómo evolucionó el perro? Y dado que la evolución va de pequeño a grande, digamos que nunca antes has visto perros. Y te doy una bolsa entera llena de calaveras de perro. Y yo les diría que por favor organícenlos como creen que evolucionaron. Luego pondría al chihuahua ahí mismo porque es pequeño. Y luego, del chihuahua, sacaría todos estos perros que se vuelven muy grandes y tienen la cara plana. Y luego pondría de este lado a todos aquellos que tienen lindas orejas largas y caídas y que son bonitos, largos y cortos, y los pondría de ese lado. Y eventualmente tendría un hermoso árbol de cómo evolucionaron.
Muy lindo. Démosle un aplauso al hombre. ¿Es verdad? No. Es mentira. No. Es muy lógico, pero no es cierto. Porque nunca sucedió así. Todos salieron del lobo. Así que en el lobo había un chihuahua. Y en el lobo estaba el Rottweiler Anderson Bernard. Solo tuve que trabajar con los genes para separarlos, y eventualmente los encontraría a todos en el lobo. Eso plantea una pregunta. ¿Cuántos animales tuvieron que entrar en el arca? ¿Cada especie? Además, categoría genómica. Así que tomemos a los ungulados, los peces gordos que caminan y deambulan por la selva africana. El dólar. Obtienes el pequeño y el hilón grande. ¿Tenían que entrar todos en el arca? No. Solo uno de todo el grupo tenía que entrar como pareja y los conseguirías a todos. Lo mismo con el caballo. Te dirán cómo se desarrolló el caballo. ¿Puedes ver que siempre es de pequeño a grande? La siguiente diapositiva. Los profesionales mueven toboganes. Pero si nos fijamos en los caballos, hoy existen caballos pequeños y grandes. Entonces siempre han estado ahí. No es evolución. Es variación dentro de un tipo. Lo mismo con el humano. Te dan estas imágenes en tus libros. Y se basa en el mismo principio. Encuentras un montón de calaveras y las ordenas según tu pensamiento y tu filosofía. Nunca jamás se ha encontrado un intermediario entre un simio y un humano. Es 100% humano o 100% simio. Está bien. Ahora quiero hablar un poco sobre genética. Ahora estoy seguro de que ya estás cansado. Esto es complicado, pero solo quiero que entiendas un vistazo de lo que está sucediendo. Recuerde que dijimos que la evolución no puede funcionar al nivel de los genes. Solo puede funcionar al nivel de tu apariencia. Entonces te daré un ejemplo simple. Hay un libro que explica cómo construir ese avión. Y es posible que tengas otro libro que te diga cómo construir los otros aviones. Entonces ahora tienes dos aviones.
Ahora puedo probarlos y ver cuál es mejor. Esa es la selección natural. ¿Pero quién escribió el libro? ¿Quién escribió el libro que le explica al ingeniero cómo construir el avión? ¿Quién lo escribió? ¿Qué dice la ciencia? Está bien. Entonces, si tengo un libro que me dice cómo construir un avión y cómo hacerlo. Y me dijiste que el libro apareció un día por casualidad. Allí estaba. Auge. ¿Sería eso lógico? Bueno. Vayamos más lejos. ¿Qué pasaría si de repente el libro cayera del cielo y aquí estuviera el libro? Aquí está el libro. Y el libro tiene toda la información sobre cómo construir ese avión. Ahora todo lo que tengo que hacer es dejar el libro y esperar a que aparezca el avión. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Dijiste para siempre? Estás atacando a la ciencia. Estás en contra de la ciencia. ¿Has oído eso últimamente? No cuestiones la ciencia. Quiero que siempre cuestiones la ciencia. No creas que la ciencia cree siempre en la palabra. La siguiente diapositiva. Bueno, así se lee el libro. Tu ADN tiene toda la información ahí arriba. Hago una fotocopia de uno de los sitios. Llevo la fotocopia al resto de la celda. Y luego construyo una proteína o construyo lo que sea que necesite. La siguiente diapositiva. Está bien. ¿Cómo le digo qué construir y cuándo construir? Entonces tienes miles de genes. Pero no todos están activos al mismo tiempo. Muchos de ellos están durmiendo. Entonces, si quiero tenerlos activos, algo debe encenderlos. Entonces, en los genes, olvídate de lo complicado que parece, hay interruptores que los encienden y apagan. ¿Cómo ocurrió? Que podrías encenderlo y apagarlo. ¿Cómo ocurrió? ¿Oportunidad? El libro fue escrito y está bellamente escrito porque tiene interruptores, y puedes encenderlo y apagarlo. La siguiente diapositiva. Ah, y si no me gusta la información, puedo cambiarla. Él. De hecho, puedo cambiar la información. Entonces los animales pueden cambiar así simplemente cambiando la información.
En otras palabras, puedo tomar un pedacito de ADN y ponerlo en otro lugar. Y puedo pasar de un ratón pequeño a un ratón grande en una generación. Esto es increíble. La siguiente diapositiva. Así que puedo pasar de un ratón pequeño a un ratón grande en una generación simplemente cambiando los genes. Eso no es evolución. Todo estaba integrado en el libro. No es evolución. Es demasiada evolución. Próximo. Oh, esto es hermoso. ¿Te gusta? Esta es la ciencia de la epigenética. No voy a entrar en detalles porque os echará humo la cabeza. Pero a través de esta ciencia, puedes transmitir tu comportamiento a la próxima generación. En otras palabras, lo que usted es como padre, no solo se lo da genéticamente a su hijo para que se convierta en un ser humano. Pero ahora sabemos que puedes transmitir tu comportamiento. Y si su comportamiento es malo y el comportamiento tiene consecuencias como enfermedad, como cáncer, consecuencias como cáncer, entonces podrás dárselo a tu próxima generación. Entonces leemos en el espíritu de profecía que debes tener mucho cuidado en cómo comes, cómo te comportas, si estás enojado o si eres amable. Si eres violento o si eres gentil. Porque ojo, se lo darás a tus hijos. En el pasado decían que esto era imposible. Pero ahora sabemos que podemos. Así que míralo. Se ve muy bien. ¿Cómo ocurrió? Por casualidad. ¿Bien? Entonces la Biblia dice a Vilajes. Puede tener una larga vida. Así que no se trata de hacer lo que quieras, es toda la ley. La ciencia es asombrosa. Puede mostrarte estas cosas. Pero la forma en que lo interpretan es a veces un desastre. La siguiente diapositiva. Hablemos de otra cosa que nos molesta en la evolución. Se llama complejidad irreductible. La siguiente diapositiva. Prostúmeme diapositivas. Está bien. He aquí un ejemplo de complejidad irreducible. Este es el motor que hace girar un flagelo. Así, por ejemplo, los animales tienen un flagelo que funciona como una hélice. Un espermatozoide tiene un flagelo propulsor que lo mueve.
Está bien. Así es como se ve el motor. Y unido a la parte superior de ese motor está el flagelo. Ahora es un motor muy complicado y hay dos tipos. El que funciona con hidrógeno. El otro funciona con sodio. Así que hagamos esto simple. Hay dos motores. Uno es un motor diésel. El otro es un motor de gasolina o de gas. Y es perfecto y tiene que construirse así. Sacas una pequeña pieza de ese motor y se rompe. No funciona. Es como quitarle los pistones a un motor. ¿Va a funcionar? ¿Qué pasa si olvidas poner el cigüeñal en tu motor? ¿Va a funcionar? No. Pregúntale a cualquier ingeniero si quieres que el motor funcione. Todos los componentes del motor deben estar ahí. Bueno. Alguna vez evolucionó el motor porque alguien inventó el pistón, alguien inventó el cigüeñal y alguien inventó todo lo necesario para fabricar el motor. ¿Evolucionó? Es un diseño inteligente. Y no se puede aumentar progresivamente la complejidad. Tiene que estar ahí, todo, o no funciona. ¿Sabías que este motor tiene marcha adelante y marcha atrás? ¿Sabías que este motor puede desarrollar torque para que, si hay un obstáculo, puedas ir de 4 en 4 y superar cualquiera que sea tu problema? ¿Y sabías que este motor es más eficiente que cualquier motor jamás desarrollado por la humanidad y los mejores ingenieros del mundo? Y un día, solo estaba disponible en ambos tipos, diésel y gasolina. Y nunca hubo un diseñador. Vas y les dices a los ingenieros de Boeing que su motor nunca fue diseñado. Me gusta este. Ahora bien, no estoy tratando de hacerte entender todo lo que estoy diciendo. Solo quiero que tomes una foto. No habrá ningún examen sobre cómo funciona esto o cómo se ve. Solo quiero que lo mires ahí a la derecha. Entonces si miro esta hoja y es verde. Es verde porque tiene millones y millones y millones de eso. Cada hoja aquí tiene millones de ellas. ¿Y qué hacen ellos? Puede sufrir espasmos. Bueno, sacan dióxido de carbono de la atmósfera, allá arriba a la izquierda. Producen azúcar. Y en el proceso liberan oxígeno. Oxígeno. Ahora imagina que tienes una máquina.
Una máquina increíblemente compleja. Complejo. Lo pones afuera, al aire, al sol. Y le das dióxido de carbono. Y debajo pones un cubo. Y produce azúcar. Produce azúcar. ¡Wow! Pero no solo eso, produce oxígeno. Entonces puedo ir aquí y lo uso. Y luego hay científicos en el mundo hoy. Disculpe, que son tan ignorantes o estúpidos que llaman al dióxido de carbono el enemigo. Y te dicen que no puedes exhalar dióxido de carbono. Eres un peligro para el planeta. Bueno, deja de exiliarte. Todas estas plantas morirán. Es la cosa más ridícula que el mundo científico haya inventado jamás, y lo inventaron para llegar a vuestro sábado. Está basado en una mentira. Está bien. Pero sea como sea, estoy divagando. Esa máquina es irreductiblemente compleja. Si no se ve así, no funciona. Le pedí que hiciera, ¿cuánta fe se necesita para creer que un día cayó del cielo y allí estaba en cada planta? Hermanos y hermanas, no tienen por qué avergonzarse de decir que Dios es el diseñador. Entonces, cuando las criaturas aparecen en el registro fósil, se ven así. Esta avispa siempre ha sido una avispa. La siguiente diapositiva. O, cuando aparecen así en el registro fósil. La siguiente diapositiva. Allí, por ejemplo, a la derecha está el ojo de un insecto. Una estructura muy compleja como la que se encuentra a la izquierda en los insectos vivos. Pero la primera vez que aparece en el registro fósil se ve así. Siempre fue así desde el principio. Eso es creación. Eso no es evolución. Oh, esa es una hormiga en el registro fósil. Es un fósil en ámbar. Y una hormiga siempre ha sido una hormiga, siempre ha sido una hormiga. Y un humano siempre ha sido un humano, siempre ha sido un humano. La siguiente diapositiva. Está bien. Seamos un poco técnicos, pero quiero parar y no voy a extenderme mucho más. Solo quiero que te hagas una idea de lo bonito que está diseñado todo. Idéntico. Por favor, levántate. ¿Por qué no te levantas? ¿Qué sucede contigo? Porque sois todos diferentes. ¿Bien?
Incluso dos gemelos no serán exactamente idénticos. Habrá diferencias. Entonces, ¿de dónde viene esta diferencia? ¿Por qué todos nos vemos diferentes? Está bien. Bueno, el que no sea humano entre ustedes, por favor levántese. ¿Entonces quieres decirme que eres todo humano y que todos lucen diferentes? Entonces, ¿qué piensas? ¿Es Dios un amante de la uniformidad o es un amante de la variedad? ¿Dice la Biblia que Él los llama a todos por su nombre? ¿Eso significa que Él lo hará? ¿Cómo sé que esa es mi esposa sentada allí? Si todos tuviéramos exactamente el mismo aspecto, probablemente me sentaría al lado de cualquiera y pensaría que es ella. Pero todos somos diferentes. ¿Y cómo sucede? La siguiente diapositiva. Bueno, a través de la reproducción. La siguiente diapositiva. Y a través de nuestros cromosomas alineándose en pares, uno del padre y otro de la madre. La siguiente diapositiva. Pero luego hacen algo sorprendente. Comienzan a intercambiar material genético. Entonces, si el azul es de tu padre y el rojo es de tu madre, se intercambiarán. Para que la próxima generación tenga algo de tu padre, y algo de tu madre y 100 de miles de variantes posibles. De manera muy simple, intercambian información. La siguiente diapositiva. Ahora bien, ese proceso tiene que ser absolutamente preciso. Porque si el corte se hace demasiado largo o demasiado corto, quedarás anormal. Tiene que ser absolutamente preciso. ¿Cuántos de ustedes tienen una computadora? Bueno. ¿Has utilizado algún programa como Word, por ejemplo? Bueno. Ahora estás leyendo un párrafo o una página que has leído escrita en Word. Y verás que este párrafo de aquí realmente no encaja allí. Quizás si estuviera aquí se leería mejor. Entonces uso mi computadora y corto esa parte. Lo resalto y voy a recortar. Y voy a otro lugar y empujo pegar. Entonces todo el párrafo se ha puesto en otro lugar. Ahora bien, si solo tomara la mitad del párrafo, ¿tendría algún sentido en la lectura? Ahora, ¿piensas que el programador de computadoras que hizo posible que cortaras y pegaras simplemente se sentó allí un día y de repente sucedió? ¿Que podrías hacer eso? Ahora, ¿qué pasaría si pudieras recortar palabras y colocarlas en diferentes lugares para que aún tuvieran sentido? Se necesita un programador brillante para hacer algo así.
Pero cuando sucede en los genes, entonces lo hizo el Dios del azar. Gente, quiero que crean que en el principio Dios creó. Quiero que creas que ese Dios que creó quería que fueras especial. Entonces Él te creó único. Diferente a cualquier otra persona. Ese es el tipo de Dios al que servimos. Y luego incorporó en ti cosas como el amor, la compasión, la bondad y un instrumento musical para que puedas cantar. ¿Sabías que tus senos nasales son instrumentos musicales? Que puedes cantar varias notas a través de los senos nasales y cambiar las notas. ¿Sabías que tus pulmones son los fuelles que soplan a través de tus cuerdas vocales, y producen todos los sonidos que puedes emitir? ¿Sabías que eras instrumentos musicales bellamente diseñados, mejores que cualquier cosa que hayas visto hoy en el escenario? Y podrás cantar para la gloria de Dios. El sistema más complicado. Quiero que entiendas esta noche que somos así. Quiero que entiendas esta noche que servimos a un Dios que nos ama. ¿Quién quiere que disfrutes de tus aspectos individuales? Y Él nos ha dado a todos gustos diferentes. Y todo lo que hace que la vida valga la pena está integrado en ti desde el principio. Y fue perfecto. Ya no es perfecto. Y algunos de nosotros no estamos tan bien. Pero está bien porque dice que volveré. Y voy a restaurarte a lo que eras al principio. Y podrás cantar simultáneamente con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 voces. Ahora podría seguir y contarles sobre el registro fósil. Pero creo que ya he dicho suficiente. Creo que la Biblia es verdad. Creo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí tienes otra pregunta. Si no puedes creer en el Génesis, ¿cómo puedes creer en la revelación? Porque todo lo que se perdió en el Génesis se restablece en el Apocalipsis. ¿Y qué es relevante hoy para que el mundo escuche? ¿No es el libro del Apocalipsis? ¿Cómo quieres creerlo si no crees en el Génesis? Se supone que somos las personas del libro. Y esforzarse por ser como era al principio, lo más cerca posible de eso. Y si comes o bebes o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Amén.